El manuscrito del agua. El núcleo de la Escuela de Dos Cielos de Artes Marciales se basa en el agua, y al poner los métodos del arte de la ventaja en práctica, llamó este manuscrito del agua, y en él escribió el sistema de sable largo de nuestra escuela. Es absolutamente imposible escribir una ciencia con la precisión con la que entiendo en mi corazón. Sin embargo, aunque las palabras sean insuficientes, los principios deben ser evidentes por sí mismos. En cuanto a lo que está escrito aquí, podéis detenernos sobre cada una de las palabras. Si pensáis en ellas de una manera general, malinterpretáis muchas cosas. En lo que respecta de los principios de las artes marciales, aunque el escrito en varios lugares en términos de duelo entre dos personas, es esencial entenderlas en términos de batalla entre dos ejércitos, viéndolas a amplia escala. En esta forma de vida en particular, si erráis el camino, aunque sea ligeramente, si os desviáis de la vía justa, caeréis en estados negativos. La ciencia de las artes marciales no consiste simplemente en leer estos escritos. Al aceptar personalmente lo que está escrito aquí, no penséis simplemente que estáis leyendo o aprendiendo, no hagáis ninguna imitación. Tomad los principios como si estuvierais descubriéndolos por vuestro propio espíritu. Identificaos con ellos constantemente y trabajad sobre ellos cuidadosamente. La actitud del espíritu en las artes marciales. En la ciencia de las artes marciales, el estado de espíritu debe seguir siendo el mismo que en la vida cotidiana. Lo mismo que cuando practicáis las artes marciales, no permitáis que haya ningún cambio o el espíritu abierto y directo, ni tenso, ni demasiado relajado, manteniendo la mente centrada de forma en que no haya desequilibrio. Relaja tranquilamente vuestra mente y saboread totalmente ese momento de tranquilidad, de forma que la relación no se detenga ni siquiera un instante. Aunque estéis tranquilos, vuestro espíritu está alerta. Aunque estéis empeñados, vuestro espíritu no está alerta. Aunque estéis empeñados, vuestro espíritu no está empeñado. La mente no es arrastrada por el cuerpo no es arrastrado por la mente. Poned atención a la mente, no al cuerpo. No permitáis que haya insuficiencia ni exceso en vuestra mente. Aunque suficientemente tengáis el ánimo débil, aunque superficialmente tengáis el ánimo débil, permaneced fuertes por dentro y no dejéis que otros vean vuestra mente. Esto es esencial para aquellos que son físicamente pequeños para saber cómo ser grandes, y para aquellos que son físicamente grandes para saber cómo ser pequeños. Tanto si sois físicamente grandes como si sois físicamente pequeños, es esencial mantener vuestro espíritu libre y desviaciones subjetivas. Dejad vuestro espíritu despejado y abierto, poniendo vuestro intelecto en un vasto plano. Es esencial pulir diligentemente el intelecto y el espíritu. Una vez hayáis utilizado vuestro intelecto hasta el punto en el que podéis distinguir lo que es verdad y lo que no lo es en este mundo, en él podéis decir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando habéis experimentado varios dominios y ya no podéis ser engañados en absoluto por la gente, vuestro espíritu habrá quedado imbuido del conocimiento y la sabiduría del arte de la guerra. Existe algo esencial sobre el conocimiento del arte de la guerra. Es imprescindible dominar. Respecto a apariencia física, el rostro no debe mirar hacia abajo, ni hacia arriba, ni aladarse. Vuestra mirada debe ser fija.
No arruguéis la frente, no frotad un surco entre las cejas, mantened inmóviles los ojos e intentad no parpadear. Cerrad inteligentemente los ojos, tratad de mantener una expresión serena en el rostro y con la nariz recta y la barbilla ligeramente adelantada. La parte posterior del cuello debe permanecer recta. Debe centrarse la fuerza en la nuca, sintiendo todo el cuerpo desde los hombros hacia abajo como una unidad. Bajad los hombros, mantened la columna vertebral recta. No sentéis las nalgas, concentrad el poder de las partes inferiores de las piernas, desde la rodilla hasta la punta de los dedos del pie. Tensad el abdomen de forma que el pecho no se hunda. Existe una enseñanza llamada ajustar la cuña, que significa que el abdomen es sujetado por la vaina del sable corto, de forma que el cinturón no quede suelto. Hablando en términos generales, es esencial hacer que vuestro poder general sea el porte que mantenéis en las artes marciales, y haced que el porte que mantenéis en las artes marciales sea vuestro porte ordinario. Esto debe ser considerado con atención. El enfoque de los ojos en las artes marciales. Los ojos deben enfocarse para optimizar el alcance y plenitud de la visión. La observación de la percepción son dos cosas separadas. El ojo se observa más fuerte, el ojo que percibe más débil. Una especialidad de las artes marciales es ver de cerca lo que está lejos y ver lo que está cerca con distancia. En las artes marciales es importante ser consciente de los sables de los adversarios, de no mirar dichos sables para nada. Esto cuesta trabajo. Este asunto de enfocar los ojos es el mismo en la ciencia militar, o pequeña o a gran escala. Es esencial ver a ambos lados y mover los globos oculares. Cosas como estas difíciles de dominar al mismo tiempo cuando tenéis prisa. Recordad lo que está escrito aquí. Acostumbraos constantemente a este enfoque de los ojos y encontrad el estado en el que el enfoque de vuestros ojos no cambia, suceda lo que suceda. Como empuñar el sable largo. Al empuñar el sable largo, el pulgar del índice ejerce una ligera presión. El dedo corazón se mantiene ni demasiado suelto ni demasiado apretado, mientras que los dedos anular y meñique se mantienen apretados. No debe haber flojedad en la mano. El sable largo debe empuñarse con el pensamiento de que es algo para matar al adversario. No permitáis que cambie vuestra manera de empuñar cuando estéis golpeando a los adversarios. Haced que vuestra forma de empuñar sea de tal manera que vuestra mano no vacile. Cuando golpeéis y el sable del adversario, lo bloqueéis o lo neutralicéis, no debéis modificar ligeramente la posición del pulgar y del índice, pero en cualquier caso, podréis empuñar vuestro sable con el pensamiento de matar. Vuestra manera de asistir el sable no debe ser diferente cuando cortéis algo para comprobar su filo, cuando golpeáis un medio de combate, haciendo siempre el sable como si fuerais a matar a un hombre. Hablando con términos generales, hay que evitar el agarrotamiento y la posición fija, tanto en el sable como en la mano. La posición fija es el cambio de la muerte, la fluidez en el cambio de la vida. Esto es algo que debe ser entendido. Sobre el movimiento de los pies. En lo que respecta a los pies, debéis manteneros firmes. En lo que respecta a los pies, debéis manteneros firmes sobre los talones debajo, al mismo tiempo libres los dedos de los pies,
Que vuestros pasos sean largos o cortos, lentos o rápidos, según la situación, pero debéis caminar siempre. Lo hacéis normalmente. Deben evitarse los pasos inseguros, inconstantes y ruidosos. Entre los elementos importantes de la ciencia se halla lo que se llama pasos complementarios. Pasos complementarios significa que no os movéis solo con un pie. Poned atención en no manteneros sobre un pie. Esto es algo que exige un atento examen. 5 maneras de ponerse en guardia. Las 5 maneras de ponerse en guardia sobre la posición superior, la posición media, la posición inferior, en guardia con la derecha y en guardia por la izquierda, aunque pueden dividirse estas formas de guardia en 5 clases. Todas ellas tienen como objetivo matar. No existen otras formas de guardia, además de estas 5. Cualquiera que sea la guardia que adoptéis, no podéis en ellas como en una posición defensiva. Consideradla como una parte del acto de matar. Las proporciones superior, media e inferior son guardias sólidas, mientras que 2 posiciones laterales son guardias fluidas. Las guardias por la derecha y por la izquierda son adecuadas para lugares en donde hay espacio por encima de la cabeza o a los lados. Al decir adoptar la guardia derecha o izquierda, se decide según el caso. Lo que es importante en este camino es darse cuenta de que es más perfecta la guardia media. En esta guardia media se encierra toda clase de ciencia de ponerse en guardia. Consideradla en términos de ciencia militar a gran escala. El centro corresponde a la posición general, mientras que las otras 4 guardias le siguen. Esto debe examinarse atentamente. La vía del sable largo. Conocer la vía del sable largo significa que aunque estés sostenido en el sable con 2 dedos, sabréis cómo hacerlo y blandirlo fácilmente. Cuando intentéis blandir rápidamente el sable largo, os desviáis de la vía del sable largo y, por lo tanto, es difícil de manejar. El asunto consiste en blandir el sable largo tranquilamente de forma que sea fácil de hacer. Cuando intentáis manejar con rapidez el sable largo de la misma forma que podéis utilizar un abanico o sable corto, os desviáis de la vía del sable largo, de forma que es difícil de blandir. A esto se llama trinchar con el sable corto, y es eficaz para matar a un hombre con el sable largo. Cuando golpeáis hacia abajo con el sable largo, retiradlo de forma cómoda. Como lo blandéis a los costados, volvedlo a su posición inicial de forma convencional. Estirad el corto lo más posible. Técnicas convencionales. Primera técnica. La guardia se halla en la posición media. Con la punta del sable empuñado hacia el rostro del adversario, cuando cerráis filas contra el adversario y éste golpea con el sable largo, contrarrestad un ataque desviándolo hacia la derecha. Cuando el adversario golpea de nuevo, haced retroceder la punta de su sable hacia atrás y hacia arriba. Dejad vuestro sable como esta. Una vez ha rebotado hacia abajo hasta que el adversario ataque de nuevo, en ese momento golpeáis las manos del adversario desde abajo. Las 5 técnicas convencionales son difíciles de entender solo escribiendo. Sobre ellas, las 5 técnicas convencionales deben ser practicadas con el sable en la mano. Mediante estas 5 nociones generales manejo y serán también evidentes las técnicas empleadas por los adversarios. Quiero decir que no estén más que 5 guardias en el método de los 2 sables en la esgrima. El entrenamiento y práctica son impredecibles. Según técnica, la guardia se halla en la posición superior y golpeáis al adversario
La guardia se halla en la posición superior y golpeáis al adversario en el mismo momento en el que éste intente golpearlos. Si vuestro sable no da al adversario, dejadlo por unos instantes hasta que éste ataque de nuevo. En ese momento golpeáis por debajo haciendo un barrido hacia arriba. El mismo principio puede aplicarse cuando ataquéis de nuevo. Dentro de esta técnica existen diversos estados de espíritu y varios ritmos. Si practicáis el entrenamiento de mi escuela por medio de lo que subyace, obtendréis un conocimiento completo de las 5 formas de esgrima y podéis vencer en cualquier circunstancia. Solo requiere práctica. Tercera técnica. El sable se mantiene en la posición inferior, con la determinación de tomar los asuntos en mano. Cuando el adversario ataca de nuevo, cuando intente haceros perder el sable, llevadlo hacia arriba al mismo ritmo, y seguidamente golpead su brazo a ambos lados después de que haya atacado. La cuestión es evadir a una vez al adversario desde la posición inferior, justo en el momento en el que él golpea. La guardia con el sable en la posición inferior es algo que aparece al principio y posteriormente en el proceso de la práctica de esta ciencia. Esta debe ser practicada con el sable en la mano. Cuarta técnica. Se mantiene el sable horizontalmente al lado izquierdo para golpear las manos del adversario desde abajo cuando él intenta atacar. Cuando el adversario intenta haceros perder el sable golpeando hacia arriba desde abajo, bloquead la trayectoria de su sable inmediatamente, con la idea de ir sus manos y cortar diagonalmente hacia arriba, hacia vuestro hombro. Esta es la forma de manejar un sable largo. Esto debe considerarse atentamente. Quinta técnica. El sable se mantiene horizontalmente a la derecha. Cuando localizáis el ataque con el adversario, blandéis vuestro sable desde el lado. Estas 5 técnicas convencionales no deben ser descritas con detalle. Para comprender la utilización del sable largo en mi escuela y comprender también de forma general los ritmos y distinguir las tácticas del esgrima de los adversarios, primero utilizad estas 5 técnicas para desarrollar constantemente vuestras habilidades. Incluso cuando luchéis contra adversarios, perfeccionad el uso del sable largo, sintiendo el espíritu del adversario, utilizando los ritmos y obteniendo la victoria de cualquier forma. Esto exige un atento discernimiento sobre la enseñanza de tener una posición sin tenerla. Una guardia sin guardia significa que el sable largo no debe ser mantenido en una posición fija. Sin embargo, puesto que existen 5 formas de colocar el sable, las guardias deben conformarse a ellas. Donde mantenéis el sable depende de vuestra relación con el adversario, depende del lugar y debe adecuarse a la situación. Siempre que lo empuñéis, la idea que ha de tener en mente es que debe ser fácil de matar al adversario. A veces, en la posición de guardia superior se desciende un poco, de forma que se convierte en una posición media, mientras que la guardia media puede elevarse un poco, dependiendo de la ventaja que se obtenga de ello, de forma que en ocasiones la guardia inferior también se eleva un poco, para convertirse en una posición media. Las 2 posiciones laterales pueden también desplazarse un poco hacia el centro, dependiendo de si estáis frente a frente con vuestro adversario, obteniendo como consecuencia bien una guardia media o una guardia.
De esta forma, el principio consiste en tener una posición en guardia sin tener una posición. Ante todo, cuando levantáis el sable, en cualquier caso, la idea es matar al adversario. Aunque interceptemos, golpeemos o bloqueemos el golpe del sable del adversario, inmovilicemos u obstruyamos su trayectoria, todos estos movimientos son oportunidades para herir al adversario. Hay que entender esto. Si pensáis en Si pensáis en interceptar, golpear, bloquear, inmovilizar u obstruir la trayectoria, con ello seréis incapaces de matar. Es esencial pensar en todo como una oportunidad de matar. Esto debe ser considerado atentamente. En la ciencia militar a gran escala, la disposición de la... Por ello, cada caso es una oportunidad para ganar una guerra. La posición fija es mala. Esto debe ser trabajado con profundidad. Golpear al adversario en un solo compás. Entre los ritmos utilizados para golpear a un adversario existen lo que se llama un solo compás. Encontrando una posición en la que podéis alcanzar al adversario, dándoos cuenta del momento en el que éste todavía no ha decidido qué hacer. Golpeáis directamente, lo más rápidamente posible, sin mover vuestro cuerpo ni fijar vuestra atención. El golpe con el que golpeáis al adversario, antes de que haya pensado en retirarse, parar el golpe o golpear, se llama un solo compás. Una vez que habéis aprendido bien este ritmo, debéis practicar el golpe intermediario el golpe con el que golpeáis al adversario antes de que haya pensado en retirarse, parar el golpe o golpear se llama un solo compás. Una vez que habéis aprendido bien este ritmo, debéis practicar el golpe intermedio de una forma rápida. El ritmo de la segunda primavera se da cuando estáis a punto de golpear y el adversario retrocede rápidamente o para el golpe. Fingid un ataque y después golpead al adversario cuando se relaja después de la tensión. Este es el golpe de la segunda primavera. Será muy difícil llevar a cabo este golpe simplemente leyendo este libro. Es algo que debéis entrenar una vez habéis recibido la instrucción. Golpear sin pensamiento ni forma. Cuando vuestro adversario va a atacar, vosotros os disponéis a hacer lo mismo. Vuestro cuerpo tiene una posición ofensiva y vuestra mente está también a la ofensiva. Vuestras manos golpean espontáneamente a partir del espacio con una velocidad y fuerza añadidas. El golpe del curso del agua. El golpe del curso del agua se utiliza cuando estáis frente a frente con el adversario y éste intenta retroceder, esquivar o parar vuestro sable rápidamente. Expandiendo el cuerpo y la mente, blandéis el sable desde atrás de vosotros de una forma completamente relajada, como si dudarais y golpearais un golpe fuerte y poderoso. Una vez hayáis aprendido esta clase de golpe, con toda certeza es fácil golpear. Es esencial distinguir la posición del adversario. El golpe al azar. Cuando lanzáis una ofensiva y el adversario intenta detener o parar el golpe, golpeáis su cabeza, manos y pies con... Cuando lanzáis una ofensiva y el adversario intenta detener o parar el golpe, golpeáis su cabeza, manos y pies de una sola vez. Golpear donde podéis con un solo golpe. El sable largo se llama golpear al azar. Cuando aprendéis este golpe os daréis cuenta que siempre es útil. Es algo que exige un discernimiento exacto en el transcurso de un duelo.
El golpe centella se produce cuando el sable de vuestro adversario y vuestro sable están bloqueados juntos y golpeáis lo más fuerte que podéis sin levantar el absoluto vuestro sable. Hay que golpear rápidamente poniendo la fuerza en las piernas, el torso y las manos. Este golpe es difícil de realizar sin una práctica repetida. Si lo cultiváis hasta la perfección, tiene un poderoso impacto. El golpe de hojas carmesí. La idea del golpe de hojas carmesí consiste en golpear el sable del adversario desviándolo. La idea del golpe de hojas carmesí consiste en golpear el sable del adversario desviándolo hacia abajo, subiendo de nuevo vuestro sable. Cuando un adversario está blandiendo un sable ante vosotros, intentando atacar, golpear o defenderse, golpeáis con fuerza el sable del adversario con el espíritu de golpear sin pensamiento y sin forma, o incluso el de golpe centella. Cuando ejecutáis correctamente esta técnica, golpeando con la punta del sable hacia abajo, el sable de vuestro adversario caerá inmediatamente. Bien practicado. En ese sentido, el cuerpo también puede ser llamado el cuerpo que sustituye al sable, el general. Cuando tomáis la ofensiva, vuestro sable y vuestro cuerpo no se lanzan al ataque simultáneamente. Dependiendo de vuestra oportunidad de golpear al adversario, primero adaptáis una postura ofensiva de vuestro cuerpo y vuestro sable golpea con una independencia de vuestro cuerpo. A veces podéis golpear con vuestro sable sin mover el cuerpo, pero generalmente este inicia primero la ofensiva, seguida por el golpe del sable. Esto requiere una observación y práctica atentas. Por golpear y alcanzar quiero dar a entender dos cosas diferentes. El sentido de golpear consiste en que, sea cual fuere el golpe que empleéis, lo hacéis de una manera deliberada y certera. Al alcanzar significa... Por golpear y alcanzar quiero dar a entender dos cosas diferentes. El sentido de golpear consiste en que, sea cual fuere el golpe que empleéis, lo hacéis de una manera deliberada y certera. Alcanzar significa algo como chocar con alguien. Aunque alcancéis a vuestro adversario de forma tan grave que muera en el acto, esto significa alcanzar. Un golpe se produce cuando vosotros, consciente y deliberadamente, asentáis el golpe que queréis dar. Esto exige inspección y reflexión. Alcanzar a un adversario en las manos o en las piernas significa tocarle primero para asentar un poderoso golpe tras esa rozadura. Alcanzar significa algo así como sondear. Si realmente aprendéis a dominar esto, será algo extraordinario. Esto cuesta trabajo. El cuerpo del mono de brazos cortos. La postura del mono de brazos cortos significa no alcanzar. La postura del mono de brazos cortos significa no alcanzar con la mano. La idea consciente en que cuando estáis cerca de un adversario, lo alcancéis rápidamente, antes de que éste ataque, sin avanzar. Si intentáis avanzarlas, vuestro cuerpo se queda invariablemente detrás. Así pues, la idea consiste en mover todo el cuerpo rápidamente para entrenar a la defensa del adversario. Es fácil llegar al cuerpo a cuerpo si está al alcance de la mano. Esto debe ser investigado con atención. Esto significa entrar en el espacio de un adversario y pegarse rápidamente a él. Cuando entráis dentro de la defensa del adversario, debéis apegaos con fuerza a su cabeza, a su cuerpo y a sus piernas. La mayoría de personas consiguen hacerlo rápidamente con su cabeza y sus piernas, pero el cuerpo se queda atrás.
Pegarse a un adversario significa que os apeguéis con tanta proximidad que no dejéis espacio entre vuestros cuerpos. Esto debe competir en estatura. Competir en estatura significa que cuando estás cerca de un adversario, bajo cualquier circunstancia, estiráis las piernas, el pecho y el cuello de forma que vuestro cuerpo no se contraiga. Acercándoos a él con fuerza, ponéis vuestro torso a la altura del torso del adversario, como si quisierais comparar la estatura y demostrar que sois el más alto de los dos. El punto esencial consiste en maximizar vuestra altura y acercaos totalmente. Esto exige un trabajo cuidadoso. Adherirse. Cuando vuestro adversario y vosotros atacáis, y vuestro adversario detiene vuestro ataque, la idea es acercaros con vuestro sable pegado a su sable. Adherirse significa que es difícil. Trata de mantener el sable como si estuviera pegado. Cuando os acercáis con independencia de la tranquilidad que os mováis. Existe el estar pegado y existe. El estar pegado es más fuerte que estar trabado. Estas cosas deben ser distinguidas. El ataque con el cuerpo. Se produce cuando os acercáis al costado del adversario y golpeáis con vuestro cuerpo, laleando ligeramente vuestro torso y avanzando vuestro hombro izquierdo. Lo golpeáis en el pecho. Al golpearlo, ejerced toda la fuerza posible. Con vuestro cuerpo. Al golpear, la idea consiste en acercarse con un salto en el momento de máxima tensión. Una vez que habéis aprendido a acercaros de esa manera, podéis proyectar al adversario varios metros hacia atrás. Es incluso posible golpear al adversario con tanta fuerza que éste muera. Esto exige un total entrenamiento y práctica. Tales clases de parada. Cuando atacáis un adversario para parar el golpe de su sable, haciendo como si quisierais herirlo en los ojos, desviáis su sable hacia vuestra derecha, con vuestro sable preparado hacia el ataque. También existe lo que se llama la parada de empuñamiento, haciendo como si quisierais apuñalar al adversario en el ojo derecho, con la intención de cortar su cuello. Igualmente, cuando un adversario ataca y vosotros os acercáis con un sable corto, sin prestar al parar al ataque con el sable, os acercáis a él como si quisierais golpear su rostro con vuestra mano izquierda. Estas son las 3 clases de parada. Esto es algo que exige un completo entrenamiento y práctica. Apuñalar la cara. Cuando estáis igualados con un adversario, es esencial conservar en mente apuñalarles la cara con la punta de vuestro sable en los intervalos que existen entre los golpes del sable de vuestro adversario y vuestros propios golpes. Cuando tenéis la intención de apuñalar la cara de vuestro adversario, éste intenta poner el cuerpo y su rostro fuera del alcance. Cuando lográis que vuestro adversario haya retrocedido, habéis conseguido varias ventajas, de las que en medio de la batalla, cuando un adversario intente ponerse fuera del alcance, ya habéis ganado. Por ello, es imprescindible no olvidar la técnica de apuñalar la cara. Esto debe cultivarse en el transcurso de la práctica de las artes marciales. Apuñalar el corazón. Apuñalar el corazón se utiliza cuando se combate en un lugar donde no hay espacio para hacer movimientos cortantes del sable por encima de la cabeza, de forma que apuñaláis al adversario para hacer fallar el sable del adversario. Tenéis que dirigir la parte montante de vuestro sable directamente, haciendo retroceder un poco de forma de que el sable no se decrete y pueda hundir en su pecho. En el movimiento es especialmente útil cuando estáis cansados o cuando vuestro sable no corta. Es imprescindible discernir cada caso de una forma experta. 2 clases de gritos.
Katsu y Totsu se utilizan cuando lanzáis un ataque para vencer a un adversario y éste responde, sugiriendo desde abajo como si fuerais a apuñalar al adversario. En cualquier caso, lanzáis los dos gritos sucesiva y rápidamente. La idea consiste en apuñalar hacia arriba con un Katsu y después golpear con un Totsu. Este movimiento puede utilizarse siempre en un duelo. La forma de alcanzar ambos gritos es elevando la punta del sable en el sentido de apuñalar y entonces golpear inmediatamente mientras se eleva el sable. Al ritmo debe practicarse bien y examinando atentamente. La parada del golpe. Cuando intercambiáis golpes con un adversario, en un duelo golpeáis un sable del adversario con vuestro propio sable. Cuando él golpea, a esto se llama... Cuando intercambiáis golpes con un adversario en un duelo y golpeáis en el sable el adversario con vuestro propio sable, cuando él golpea, a esto se llama la parada con golpe. La idea de parar con golpe no es la de golpear muy fuerte, ni la de sostener o bloquear. Respondiendo al ataque del sable del adversario, estaréis un golpe en el sable que golpea e inmediatamente atacáis al adversario. Es esencial ser el primero en golpear. Si el ritmo de vuestro ataque de parada es concreto, por poderoso que sea el golpe de vuestro adversario, mientras que tengáis intención mantenida de golpear, no se inclinará la punta de vuestro sable. Esto debe aprenderse con la práctica y examinarse cuidadosamente. Una posición contra muchos adversarios se presenta cuando el individuo lucha solo contra un grupo. Manejando todo el sable largo como el sable corto, lo mantenéis a la izquierda y a la derecha extendiéndolos horizontalmente. La idea es que si los adversarios os llegan de los 4 costados, los obliguéis a situarse en un solo lugar. Cuando distinguís el orden en el que os atacan los adversarios, ocuparos de aquellos que van en vanguardia primero, manteniendo un ojo sobre toda la situación y determinando las posiciones desde las que los adversarios lanzan sus ataques, blandiendo ambos sables al mismo tiempo sin que interfieran entre sí. Es erróneo esperar. La idea consiste en adoptar inmediatamente la posición de altera con ambos sables que preparados a los lados cuando un adversario avanza para bloquearlo con un poderoso ataque, dominarlo y después volverse al próximo adversario cuando llega y partirlo por la mitad. Intentad reunir a vuestros adversarios en una sola línea cuando parezca. Será difícil avanzar si os limitáis a atacar a vuestros adversarios en masa. Entonces, una vez más, si pensáis vencerlos uno tras otro, a medida que vayan llegando, tendréis una sensación de espera y dificultades en vuestro avance. Trata de ganar sintiendo los ritmos de los adversarios y sabiendo dónde fallan. Si tenéis de vez en cuando un grupo de practicantes y aprendéis cómo arrinconarlos, es posible dominar un adversario a 10 o incluso 20. Si se mantiene la paz del espíritu, esto exige una total práctica y constancia. La ventaja en el duelo significa comprender cómo obtener la victoria utilizando el sable largo según las leyes de las artes marciales. Esto no puede ser escrito con detalle. Uno debe darse cuenta de cómo ganar por medio de la práctica. Esta es una utilización de un sable largo que revela la verdadera ciencia de las artes marciales. Es transmitida verbalmente. El golpe único. Esto significa obtener la victoria con certeza mediante la precisión de un solo golpe. Esto se puede comprender con solo aprender bien las artes marciales.
Si practicáis este golpe convenientemente, dominaréis las artes marciales y esto será una forma de alcanzar la victoria a voluntad, estudiando cuidadosamente. El estado de penetración directa. El espíritu de penetración directa es algo que se transmite cuando uno recibe la verdadera vía de la escuela de dos sables. Es esencial practicar bien, así como entrenar el cuerpo en esta ciencia militar. Esto se transmite verbalmente. Epílogo. Lo expuesto anteriormente es una explicación general de las artes de la esgrima de mi escuela, que he recogido en este manuscrito. La ciencia militar, la forma de aprender cómo empuñar el sable largo y obtener las victorias sobre los demás, empieza con la utilización de las 5 técnicas convencionales para aprender las 5 clases de guardia, y después aprender cómo manejar un sable largo y obtener una libertad total de movimientos. Aplaudizando la ciencia militar, la forma de aprender cómo empuñar el sable largo y obtener la victoria sobre los demás empieza con la utilización de las 5 técnicas convencionales para aprender las 5 clases de guardia, y después aprender cómo manejar un sable largo y obtener una libertad total de movimientos, agudizando el espíritu para discernir los ritmos de la vía. Cuando sois capaces de mover el cuerpo y los pies según vuestra voluntad, le ganáis a una persona y después a otra, y así llegáis a discernir lo que es bueno y lo que es malo, estudiando y practicando cada aspecto de este libro, luchando contra otros adversarios. Paulatinamente comprendéis los principios de esta ciencia, manteniéndola con vuestro espíritu continuamente, sin una sensación de apresuramiento, aprendiendo sus virtudes siempre que surja la voluntad, aceptando combatir con cualquier clase de adversario en los duelos, aprendiendo el corazón de la ciencia. Aunque sea un camino de 1600 kilómetros, dais un paso cada vez. Pensando pausadamente. Comprendiendo que es la obligación de los guerreros practicar esta ciencia, decidid que hoy venceréis el yo del día anterior y que mañana ganaréis. Posteriormente venceréis a aquellos que tienen más capacidad. Practicando de acuerdo con este libro, debéis tomar la decisión de no dejar que vuestra mente se distraiga. Por muchos adversarios que veáis, mientras hagáis algo en contra del entrenamiento, no estaréis en la verdadera vía. Cuando este principio llega al espíritu, entenderéis cómo vencer incluso a docenas de adversarios por vosotros mismos. Alguna vez que lo hacéis, también sois capaces de adaptar los principios de la ciencia militar individual o a gran escala por medio del poder del conocimiento del arte del sable. Esto es algo que exige una total consideración, con 1000 días de práctica para el entrenamiento y 10